Antes de iniciar con la introducción de la psicofarmacología, es sumamente importante hablar sobre el concepto de farmacología. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia las interacciones entre los medicamentos y los organismos vivos como tales. ¿Y qué es la psicofarmacología? La psicofarmacología pues es la ciencia que investiga los efectos de los medicamentos en el sistema nervioso central, evidenciándose su acción pues en la percepción, en el pensamiento, en las emociones y en la conducta del ser humano. Además, existen 3 conceptos presentes en la psicofarmacología. 1. El fármaco, es decir, el compuesto químico puro. 2. El placebo. ¿Qué es el placebo? Pues el placebo es una sustancia o tratamiento sin efecto terapéutico que usualmente es utilizado en ensayos clínicos o en prácticas médicas para evaluar el efecto del medicamento real. Además, el placebo pues funciona como un simbólico del canal binario y social. Y tercero, todo lo mencionado anteriormente, es decir, el fármaco como tal y el placebo pues como un símbolo del canal binario y social. Ahora hablaremos de los grupos fundacionales del fármaco, es decir, los tipos de medicamentos que se han utilizado tradicionalmente para tratar los diversos trastornos mentales. Cabe recalcar que los grupos a mencionar pues tienen su propio mecanismo de acción y su efecto en el cerebro, ayudando pues a tratar condiciones específicas. Tenemos los neurolépticos o conocidos también como antipsicóticos. Son medicamentos que ayudan a tratar los trastornos psicóticos como el trastorno de esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme y pues algún trastorno que tenga los síntomas de alucinaciones y o delirios. Tenemos los antidepresivos. Son medicamentos utilizados para tratar los trastornos depresivos o los trastornos del estado de ánimo. Tenemos los ansiolíticos, que son aquellos medicamentos que ayudan a tratar los trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de pánico. Y por último tenemos los antirrecurrenciales o estabilizadores del ánimo, pues son aquellos medicamentos principalmente que ayudan a tratar al trastorno bipolar. El concepto fundamental para ser estudiado en la psicofarmacología es la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Pues es la rama de la farmacología que estudia lo que le pasa al medicamento en nuestro cuerpo después de ser administrado. Específicamente pues analiza 5 procesos principales, los cuales son resumidos en el acrónimo LAPNE, es decir, liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción o eliminación. El primer proceso LAPNE, la liberación, es decir, el consumo del medicamento como tal, y compone de 3 pasos: la disgregación, la disolución y la difusión. La disgregación pues es el paso del fármaco sólido a partículas más pequeñas. La disolución es el paso del fármaco sólido a solución, es decir, que tiene una mayor trascendencia, es una etapa de mayor trascendencia. Y la difusión pues es el paso del fármaco que ya va a través del fluido. Como segundo paso tenemos la absorción, que es cómo el fármaco entra al torrente sanguíneo. Tercer paso, la distribución, es de cómo se reparte el fármaco a los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Cuarto paso, el metabolismo, que es cómo el cuerpo transforma el fármaco pues en algo más fácil de eliminar. Y el órgano principal aquí es el hígado. Y quinto y último paso, que es la excreción o eliminación, pues es cómo el cuerpo elimina el fármaco en metabolito. Y lo hace mediante la orina, las heces, que el principal órgano aquí en función son los riñones. Existen diferentes formas de administración de un fármaco. Tenemos la vía sublingual, la vía parenteral intramuscular, la vía parenteral intravenosa y la vía oral. La vía sublingual pues es el fármaco que se coloca debajo de la lengua y que luego es disuelto y se absorbe directamente a la sangre por la mucosa sublingual.
Una característica de esta es que tiene un efecto muy rápido, un efecto terapéutico muy rápido. Tenemos también la segunda vía, que es la parenteral intramuscular, pues es aquella que es ingerida el medicamento por una inyección en el músculo, como por ejemplo el glúteo, el muslo o el antebrazo. Tercero, tenemos la vía parenteral intramuscular, que es que el medicamento pues es administrado por una inyección directamente a la vena. Este entra directamente al torrente sanguíneo, y una característica de esto pues que tiene un efecto inmediato, tiene 100% de biodisponibilidad del medicamento que se ha inyectado. Además pues que sirve también como un proceso en el cual tenga una situación de emergencia. Tenemos también la vía oral, pues que son medicamentos que se ingieren por la boca y pues pasan por el sistema digestivo. Una característica de estas pues que es muy común, es muy cómoda y segura de administrarlo por el paciente, es económica también, pero la diferencia aquí es de que tiene una absorción más lenta, además de depender también de los factores alimenticios con que se ingieren este medicamento y el pH estomacal. Otro concepto fundamental para estudiar en la psicofarmacología es la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Pues es una rama de la farmacología que estudia qué efecto tiene un fármaco sobre el organismo y cómo se lo produce. Hace poco hablamos sobre la farmacocinética, que era aquella que estudiaba el fármaco dentro del cuerpo después de ser administrado. En cambio, la farmacodinamia pues estudia lo que le pasa al cuerpo por acción del fármaco. A continuación hablaremos sobre los mecanismos de acción de los psicofármacos. Existen 7 mecanismos de acción y les voy a explicar cuáles son y sus funciones. Como primero tenemos la acción agonista sobre el receptor, pues es aquella que funciona como un imán, es aquella que guía al neurotransmisor de la neurona presináptica hacia los receptores de la neurona postsináptica. Segundo, tenemos la acción antagonista sobre el receptor, pues son aquellas que bloquean el receptor de la neurona postsináptica cuando hay un exceso de neurotransmisores. Tercero, acción sobre segundos mensajeros, pues esta cumple la función de vigilar a los neurotransmisores para que vayan a los receptores adecuados, pero solo los segundos mensajeros llamados metabotrópicos, es decir, tienen que ingresar a un chequeo para que puedan de ahí ingresar a la neurona postsináptica. Y en este chequeo, pues si la información va de una manera rápida, la estabiliza a que vaya de una manera normal, y si va de una manera lenta, pues también la estabiliza a que vaya de una manera adecuada. Tenemos el cuarto, que es la alteración del almacenamiento vesicular. Pues esto funciona, su función es en el soma. Esta modifica la cantidad de neurotransmisores para que lleguen menos a la vesícula, es decir, a la neurona presináptica. Aumento de la liberación de los neurotransmisores, como el acción mismo lo dice, pues aumenta la cantidad de liberación de neurotransmisores. Y si hay menos, lo aumenta, y si hay más, los disminuye. Tenemos la sexta, la inhibición de recaptación de los neurotransmisores. Pues su función es cuando no todos los receptores pueden entrar no todos los neurotransmisores pueden entrar a los receptores. Entonces, algunos neurotransmisores se quedan en la brecha o hendidura sináptica esperando a que nuevamente sean ingeridos o puedan entrar a los receptores de la neurona postsináptica. Y por último, 7, tenemos la inhibición enzimática. Pues su función es de que inhibe de forma irreversible una enzima que ayuda a la reproducción o a la construcción de neurotransmisores. Y al no tener esta enzima, los neurotransmisores pues no se pueden fabricar, y es decir, que no se pueden, se destruyen en su totalidad.
continuación vamos a hablar sobre los efectos de los psicofármacos. Como primero tenemos los terapéuticos o primarios, que prácticamente vienen a ser cuando se obtiene los efectos del psicofármaco. Segundo tenemos los secundarios, que se dividen en indeseados y colaterales. Los efectos indeseados pues ocurren cuando se administra un medicamento y modifica otras funciones del cuerpo que no son el objetivo del tratamiento. Como por ejemplo, si yo estoy tomando pastillas para la hipertensión y experimento mareos, pues esto ocasiona como efectos no deseados, es decir, que es un efecto indeseado, ya que el medicamento está afectando mi sistema más allá de lo que yo pretendía, además o de lo que el medicamento pretendía. Los colaterales, pues el efecto colateral generalmente son efectos no intencionales que ocurren en el curso normal del tratamiento, como por ejemplo, yo estoy tomando pastillas para la depresión, es decir, antidepresivos. Esto me puede causar un aumento del peso como un efecto colateral, un efecto secundario no deseado, aunque no es el objetivo del tratamiento, pues es un efecto colateral del medicamento. Ahora hablaremos del índice terapéutico. ¿Qué es el índice terapéutico? Pues es una medida que indica qué tan seguro es el medicamento. Es como que mide la relación entre la dosis que produce un efecto tóxico y la dosis que produce un efecto terapéutico deseado. ¿Qué es la interacción medicamentosa? Pues la interacción medicamentosa ocurre cuando dos o más medicamentos se toman al mismo tiempo o cuando son ingeridos pues por algún alimento o incluso alguna bebida, alguna sustancia, etc. Esto puede aumentar o disminuir ¿qué cosa? Puede aumentar el efecto terapéutico o puede disminuir el efecto terapéutico. Puede tener efectos secundarios o no puede tener efectos secundarios. Y tercero, pues se puede ver la toxicidad de lo que puede causar estos medicamentos al ser ingeridos con algún alimento o con alguna sustancia adicional. El último tema a exponer de la unidad 1 pues es la selección del fármaco. ¿Qué aspectos se deben considerar para la selección de un fármaco? Como primer punto pues es el fármaco en cuestión, ¿no? Es como qué tipo de fármaco es, tal vez ansiolítico, antipsicótico, qué trata, qué no trata, para qué trastornos se puede utilizar, etc. Segundo, la biología del paciente en particular, es decir, si de pronto presenta antecedentes familiares en alguna cuestión de enfermedades hereditarias, tiene hipertensión, presenta algunos problemas a cuestiones biológicas por parte del paciente. Tercero, la experiencia y el juicio clínico por parte del médico que prescribe el fármaco. Como médico, como psicólogo, como psiquiatra, pues debemos tener muy presente que estos tipos de psicofármacos, al ser administrados en pacientes que tal vez no lo necesitan, puede causar efectos secundarios muy, muy severos, además de que el comportamiento del ser humano pues puede ser alterado de una manera crítica. Y cuarto, pues el contexto situacional y ambiental del paciente, como por ejemplo conocer en qué trabaja, cuáles son sus horas de sueño, a qué se dedica, si hace deporte, horas de comida, para que al momento de administrar el fármaco pues pueda hacer una dosis la cual se impregne a los horarios de esa persona y así no se olvide y sea totalmente recurrente con la dosis al momento de tomar a la hora precisa más que todo. O tal vez si hace mucho ejercicio, poco ejercicio, cómo está su metabolismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la biofase. ¿Qué es la biofase? Es básicamente el sitio en donde el fármaco actúa. Aquí encontramos un término específico que es la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la fracción del fármaco administrado que llega a la circulación sanguínea y está disponible para hacer efecto en el organismo, o sea que es el porcentaje del fármaco que llega a actuar en nuestro organismo. Por ejemplo, que si tomas una pastilla de 100 miligramos y solo llega 60 miligramos a la sangre, la biodisponibilidad de este fármaco sería del 60%.
Aquí algo muy importante es saber que cuando el fármaco se administra por intravenosa, la biodisponibilidad es del 100%, ya que entra directamente al sistema. Ahora vamos a hablar sobre la cinética de dosis única. Aquí encontramos un término llamado la curva de concentración, que básicamente es un gráfico en donde muestra cómo cambia la concentración de un medicamento en la sangre a lo largo del tiempo después de ser administrado. Ahora veremos lo que es la dosis única vía oral, que es cuando se administra una sola vez el medicamento por la boca, como una pastilla o una cápsula, y luego se observa cómo actúa en el cuerpo con el tiempo. En este caso, el fármaco pasa por el estómago y luego llega al intestino, donde es absorbido hacia la sangre. Aquí puede suceder algo que se llama primer paso hepático, que es que antes de llegar a la circulación general, el fármaco pasa por el hígado, donde parte puede ser inactivada, o sea que puede llegarse a eliminar. Ya, en este gráfico podemos observar en primer lugar la fase de absorción, que es cuando el fármaco está absorbiendo desde el intestino hacia la sangre. En este caso, cuanto más rápido y eficiente la absorción, más empinada va a ser la subida. Aquí encontramos lo que es el pico plasmático, que es básicamente la concentración máxima que alcanza el fármaco en la sangre. También encontramos lo que es la vida media, que es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Esto nos ayuda a diseñar esquemas de dosificación que eviten toxicidad o falta de efecto. Luego encontramos el área bajo la curva, ABC, que representa la exposición del cuerpo al fármaco, que cuanto más grande es esta área, hay mayor biodisponibilidad. Algo importante para saber es que al administrarse por vía intravenosa, no hay liberación ni absorción, va directamente a la distribución. O sea que no hace la fase del ascenso en este gráfico, ya que el fármaco entra directamente a la sangre, por lo cual se ve un pico inmediato y luego solo la fase de descenso. Ahora voy a explicar el siguiente gráfico, en donde podemos encontrar el efecto máximo, que es el pico en la curva. Aquí se representa el momento de mayor efecto del medicamento, que es cuando el fármaco está funcionando al máximo. Luego encontramos la duración de acción, que es cuánto tiempo el medicamento mantiene su efecto útil en el cuerpo. Aquí se cuenta desde que empieza a hacer efecto hasta que baja tanto que ya no tiene un efecto útil. Luego encontramos lo que es la ventana terapéutica, que es la zona segura entre la mínima concentración efectiva, que es donde empieza a hacer efecto, y la concentración mínima de reacción adversa, que es donde podría causar efectos secundarios o tóxicos también. Dentro de esta ventana terapéutica, el medicamento es efectivo y seguro. Fuera de esta ventana, si sube mucho puede ser muy tóxico y si baja mucho puede ya no llegar a servir. Ahora vamos a conocer sobre qué es la absorción, que es el proceso mediante el cual el fármaco entra al cuerpo y pasa de un lugar externo, por ejemplo el intestino, a la sangre. Aquí el medicamento atraviesa las membranas celulares. La mayoría de los psicofármacos cruzan las membranas por difusión simple, o sea que sin ayuda, porque son liposolubles, ya que se mezclan bien con las grasas de la membrana, a excepción del litio, que necesita transporte facilitado, o sea, una proteína lo ayuda a cruzar la membrana. Aquí hay varios factores que influyen, como la liposolubilidad, que es cuanto más soluble es en grasa, mejor ingresa. Luego el tamaño molecular,
que cuando las moléculas son más pequeñas pasan más fácilmente. Y la ionización, que es cuando las moléculas sin carga atraviesan mejor. Es importante saber que no toda la dosis administrada llega a la sangre, ya que parte del fármaco puede perderse en el proceso. Ahora hablaremos sobre la distribución, que es que una vez que el fármaco está ya en la sangre, se reparte a todo el cuerpo para llegar a su sitio de acción, que en este caso es el cerebro. ¿Y cómo viaja el fármaco en la sangre? Pues aquí podemos encontrar las moléculas hidrosolubles, que se mezclan bien con el agua, o sea que circulan fácilmente solas en la sangre. Y las moléculas liposolubles, que se mezclan con grasas. Necesitan unirse a proteínas plasmáticas como la albúmina para poder viajar. Ahora, aquí podemos encontrar un concepto importante que es la fracción libre, que es la parte del fármaco no unida a proteínas. Solo esta fracción libre puede hacer efecto. Ahora, hay varios problemas que pueden ocurrir. Por ejemplo, si hay poca albúmina, por ejemplo, en desnutrición o alcoholismo, hay más droga libre y el efecto puede llegar a ser más fuerte o tóxico. También encontramos lo que es la competencia entre fármacos, que es cuando dos medicamentos pueden como pelearse por las proteínas y liberar más droga activa. Aquí encontramos lo que es la barrera hematoencefálica, que básicamente protege el cerebro. Solo deja entrar a fármacos pequeños y liposolubles. Aquí, por ejemplo, en la placenta, actualmente sabemos que no es una barrera muy efectiva, ya que la mayoría de los medicamentos pueden atravesarla. Finalmente, vamos a ver la metabolización, que es el proceso por el cual el cuerpo transforma químicamente al fármaco para eliminarlo más fácilmente. Esto principalmente ocurre en el hígado. Pero, ¿qué hacen las enzimas? Cambian la estructura química del medicamento para hacerlo más soluble en agua y más fácil de eliminar por la orina o bilis. Aquí podemos encontrar tres tipos de reacciones, que es la oxidación, que es cuando el fármaco pierde electrones, o sea que se vuelve más polar y soluble en agua. Luego la reducción, que es cuando el fármaco gana electrones, y la hidrólisis, que es cuando se rompe la molécula con agua. Aquí encontramos el concepto de profármaco, que es cuando algunos medicamentos se administran inactivos y necesitan ser metabolizados para activarse. Por ejemplo, o sea que básicamente aquí los medicamentos se despiertan en el hígado. Hay varios factores que pueden afectar al metabolismo, que es principalmente la genética, que algunas personas se metabolizan más rápido o más lento. Enfermedades como trastornos hepáticos o insuficiencia cardíaca. Y las interacciones medicamentosas, que es cuando otros medicamentos pueden bloquear o acelerar la metabolización. Muchas gracias.